tardes. Bueno, en primer lugar quería dar gracias al Cannabis Hub y quiero dar gracias también a la Universidad Politécnica por... esperad, voy a buscar un sitio para ver bien. Bueno, para contaros un poquito cómo hemos llegado hasta aquí y cuál es el camino que hemos recorrido desde el año 2014 que decidí fundar la Asociación de Pacientes Dos Emociones hasta el día de hoy que he tenido que preparar la charla a última hora de la noche porque seguimos teniendo cambios en el Gobierno de España con respecto al cannabis medicinal, ¿no? No me voy a extender mucho en cosas que ya conocéis todos. Lógicamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cannabis medicinal? Pues ya sabéis que a falta de regulación y a falta de consejo médico, el paciente está recurriendo pues tanto a Internet, a todo lo que vende, a todo lo que publicita, ¿no? Los vendedores de semillas, de CBD, de cremas, y detrás de esos mensajes hemos de recordar siempre que hay pacientes, ¿no? A la vez sabéis que esto se está vendiendo como objeto de colección, como objeto de ornamentación, como un cosmético, un complemento alimenticio. Y luego otra de las cosas que nos hemos estado dando cuenta estos días, cuando hemos empezado a hablar, por ejemplo, el otro día con el Colegio Oficial de Farmacia de Madrid, es que la idea que tiene la gente es que cuando hablamos de cannabis medicinal estamos hablando de CBD. Entonces, bueno, nos queda un larguísimo camino por recorrer. Como sabéis ahora, pues la gente para acceder al cannabis o bien lo compra en la calle, en el camello del barrio o al amigo del primo, donde no sabes qué compras, donde no sabes qué te están dando, cómo está cultivado, cómo se ha manicurado, cómo se ha secado. Otra gran cosa también importante para los pacientes, ¿no? ¿Qué ocurre si vuelve a haber otra pandemia? Porque durante esta pandemia los pacientes hemos sufrido mucho porque los clubes no estaban abiertos, no se podía bajar a la calle a comprar y en algunas ocasiones pues ha habido pacientes teniendo que hacer pedidos de 400 euros para que se lo trajera un taxi, ¿no? Por otro lado, a la hora de comprar CBD por internet, pues ¿cuál eliges? ¿De qué te fías? Hay muchas influencers, como sabemos, vendiendo CBD. Gemma Mengual es la última persona que se ha sumado al carro. Y detrás de todos estos mensajes, pues yo siempre voy a volver a lo mismo, ¿no? Que el paciente está detrás. Por otro lado, tenemos los grupos de pacientes por patologías que se suelen reunir en las redes sociales y aquí hemos detectado que se están colando camellos para vender propiedades milagrosas del cannabis a gente que está sufriendo mucho, sobre todo en casos de oncología. Y la otra vía que tenemos, como sabéis, comprar cannabis en un club social de cannabis donde el paciente tiene un alto riesgo de que le pare la policía y someter a un paciente a más estrés del que ya tiene, sumado al estrés que tenemos por la propia enfermedad, pues no es muy conveniente, ¿no? Entonces, lógicamente, nos queda el cultivo en casa. Como sabéis, cultivar en interior, pues para nosotros no es fácil. Tenemos que aprender a cultivar. Yo soy licenciada en comunicación y he tenido que aprender a cultivar, a extraer y a mil cosas más, ¿no? Hay que cuidar las plantas, necesitas el armario es caro, hay que pagar la luz, hay que hacer una buena selección de genéticas, cuando tenemos la cosecha la tenemos que transformar y ya bastante tienes con sobrevivir como para estar pendiente de estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo ya hace tiempo que decidí que el autocultivo era el camino para mí y que ir a los clubes, pues a falta de la Santale Club, que era el único club en el que confiaba en Madrid, pues bueno, al final acabamos haciéndolo en casa. En cuanto al cultivo de exterior, como sabéis, pues el paciente también tiene riesgo porque si está visible al público, pues puede tener problemas con vecinos o con policía. Aparte, bueno, plagas, hongos, contaminación ambiental, robos, etcétera, etcétera, ¿no? Y recordemos que el autocultivo ahora mismo pues, no tiene trascendencia penal ni sancionable siempre y cuando se realice en un lugar no visible por terceras personas. Pero mi casa, por ejemplo, huele a cannabis cuando cultivo y yo vivo en un sexto y en el bajo huele, a pesar de poner filtros y todo, ¿no? Y bueno, pues tienes que hablar con los vecinos, darles explicaciones y pasar por una serie de estigmas bueno, que es lo que hay y merece la pena, sí, porque nuestra vida depende de ello, básicamente. Entonces, a la vez el paciente siente una culpa autoimpuesta por hacer algo perseguido legalmente, tiene miedo a contarlo a su familia, a sus amigos y sobre todo a los médicos, que es lo más importante, sanciones abusivas y condenas judiciales, como ya sabéis todos los que estáis aquí, y el desarrollo de estereotipos y estigmas, ¿no?
estamos súper cansadas de los chistes de les dais porros a los niños y solo usáis el dolor para colocaros. Entonces decidimos que queríamos cambiar las cosas, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿por dónde empezamos? Pues aquí estoy con mi compañera Cristina Sánchez del Observatorio Español de Cannabis Medicinal y las primeras reuniones que tuvimos, lógicamente, fueron a nivel de Madrid, que es donde estamos ubicados, y nos reunimos con la alcaldesa, con Manuela Carmena, y acudimos al defensor del pueblo para ver un poco qué opciones teníamos. Entonces nos dimos cuenta que a nivel local no íbamos a poder hacer un cambio y que además vimos que había dos cosas más que teníamos que trabajar. Por un lado, la comunicación y por otro lado, la ciencia, para poder hacer entender a la sociedad que el cannabis medicinal es algo necesario, es algo urgente, es algo de derechos humanos y en la Carta de Derechos Humanos de la UNESCO dice que todo paciente tiene derecho al mejor tratamiento posible. Entonces, bueno, nos fuimos a Caixa Forum, trajimos a Rafael Michulam, como muchos de vosotros ya sabéis, en el año 2016, ruedas de prensa y demás. Aparte de trabajar en España, también estamos trabajando desde el Consejo de Pacientes de la IACM con Franjo Grothengermen, que le tenéis ahí en la imagen, y hemos acudido 3 veces a exponer la situación. Hemos continuado haciendo eventos de formación y uno de los más importantes que ocurre en el año 2017, cuando presentamos la PNL de mano de Ciudadanos, es que conseguimos sentar en una mesa por primera vez a Podemos, Ciudadanos, la persona que está en el centro es Araceli Manjón Cabeza, PSOE y Podemos. De allí todo eran buenas palabras, pero poco más. Entonces, bueno, representamos esta PNL, que como sabéis se quedó el voto en contra. Y bueno, pues pensábamos que iba a ser mucho más fácil y nos dimos cuenta que de fácil no tenía nada. Entonces, mientras continuábamos, ¿no?, con el trabajo de incidencia política, decidimos, y es uno de los objetivos del observatorio, proteger al paciente. Y uno de los proyectos más importantes que hemos realizado ha sido la analítica de la calidad de los clubes de cannabis, de que estamos recibiendo los pacientes en los clubes de cannabis. Y luego hicimos un estudio con los laboratorios de la Fundación Cana y los laboratorios del Ayuntamiento de Madrid Salud, para saber qué estaba pasando con el aceite de CBD que estaban comprando los pacientes. Y bueno, pues el estudio venía a decir que el 17% de las muestras presentaban menos contenido de lo declarado en la caja, por lo cual el paciente está siendo estafado. Compramos un lote en enero y otro lote en agosto para ver la trazabilidad de las mismas marcas y analizamos metales pesados, plaguicidas y pesticidas. A la vez también se ha realizado un estudio de liquids para saber también si la gente que estaba vapeando CBD pues podía tener algún riesgo con el tema del acetato. Y intentar mirar a su vez el tema de los aspectos fúngicos y químicos de la marihuana que se recibe en Madrid capital, y esto se refiere a la calle, no a los clubes. Y como veis, el 62,5% de las muestras analizadas tienen cantidades muy elevadas de hongos, y bueno, pues no son peligrosas. Y bueno, la media de THC en la calle, como veis, es de un 15%. Continuamos las reuniones políticas. Bueno, aquí estamos con Más País y estamos con Podemos. Y logramos en el año 2019, por primera vez, poder entrar en el Colegio de Médicos de Madrid para poder hacer un evento especializado en dolor y cannabis. Y en esta foto pues me acompaña el presidente de la Sociedad Madrileña del Dolor, Carlos Goicoechea, que es el vicepresidente de la Sociedad Española de Dolor, y Jordi Pérez, que es un médico español catalán que está trabajando en Canadá y que ya tiene mucha experiencia con el uso de la planta. Volvemos a repetir otro evento, este fue justo antes de pandemia, el día antes de que se cerrara todo, en la Universidad Rey Juan Carlos. Aquí está Manuel Guzmán, el doctor Mariano García de Palau, la doctora Paola Pineda, que vino desde Colombia, y la doctora María Madariaga, presidenta de la Sociedad Española del Dolor, y Carlos Goicoechea, vicepresidente de la Sociedad Española del Dolor. Y a su vez también colaboramos con la Sociedad Catalana del Dolor a la hora de hacer cursos de formación. Mientras íbamos trabajando toda la parte de la ciencia y de la academia en la medida de lo posible, teníamos que hacer entender a la gente que el tema del cannabis medicinal es un tema urgente, es un tema de paciente,
que requiere un acompañamiento, que requiere un médico, que requiere, bueno, una serie de cosas y entonces, bueno, pues hemos estado haciendo pues un montón de debates en sitios bastante complicados, he de decir, para mí, porque vas ahí sola y te encuentras en debates como con Maruenda, en las que nadie va a entender lo que le quieres contar, sino que todos van a ir a por el titular y bajo el partido político para el que trabajen, pues te van a venir a atacar de un modo o de otro, ¿no? Y bueno, la entrevista con Andreu Buenafuente, en cambio, pues fue mucho más amable y mucho más agradable. A su vez, hemos empezado a colaborar con Televisión Española, con Place, que no sé si sabéis que es una plataforma para adolescentes, en los que ya hemos participado 2 veces para también empezar a derribar mitos, en este caso, por ejemplo, pues sobre el CBD o sobre el uso del cannabis, ¿no? Y en Neutral también, y bueno, no sé, tenemos más de 500 entrevistas, pero os he puesto un poco así como lo más relevante, donde además ya no solo aparezco yo, sino que otras socias de Dos Emociones deciden dar la cara, que no es fácil, deciden dar la cara y compartir sus historias, como lo viven ellas y como veis ahí los gestos de dolor de mi compañera Isabel, pues yo creo que una foto lo dice todo, ¿no? Decidimos hacer esta nueva intentona de mano del PNV, que costó mucho y quiero agradecer a Iker también desde aquí el apoyo, ¿no? y el trabajo que nos han dado y se me va el tiempo, madre mía. Y bueno, pues presentamos una propuesta con PNV a lo que acompañamos de la Semana de Concienciación del Cannabis Medicinal, donde otra vez más están Unidas Podemos, PNV, Más País, PSOE y Ciudadanos debatiendo con nosotros. A su vez, mientras todo esto ocurre, el observatorio prepara un informe en el que cogimos toda la regulación de todos los países para saber qué se estaba dando en cada país, cómo era la ley, qué productos se daban, pero lo que más interesante nos parecía es saber qué estaba pasando realmente con los pacientes, porque en muchos países hay ley como Portugal y todo el mundo lo ve como un paraíso empresarial, pero en cambio los pacientes de Portugal solo tienen acceso a Sativex o a una Flor Tilray a un precio de 10 euros el gramo comprando 15 gramos, por lo cual es un desembolso junto con el vaporizador de 450 euros al mes. Y esta es la realidad, ¿no? Entonces, no solo es importante saber qué pasa en los países, sino es importante saber cómo están los pacientes de esos países y aprender de ellos. Entonces, bueno, como veis, empezamos a tener una pelea PSOE-PP. PP quiere que hagamos un libro blanco. Nosotros decimos que un libro blanco para qué si ya lo han hecho otros países. El PSOE lleva el tema al Congreso Nacional y en el año 2021 pues conseguimos que se aprobara esta famosa subcomisión donde van 26 expertos, de los cuales quiero decir que de los 26 expertos creo que eran 5, que el resto era gente que venía a hablar de que los niños fuman porros y no venían a centrarse en el debate que teníamos que tener. Entonces, ya empezamos una guerra donde todo se empieza a librar a través de la prensa, porque hay veces que el contacto con los políticos o no es sencillo, o no te quieren atender, o lo que sea, ¿no? Entonces nos vamos mandando mensajes de unos a otros a través de la comunicación. Y ya el 28 de diciembre, como todos sabíais, pues tendría que estar ya el mandato, ¿no? que la Comisión saca a la Agencia Española del Medicamento para que haga una serie de recomendaciones según lo que habíamos pactado en este, ¿no? Y ya ahí, como sabíamos cuánto íbamos a perder, empezamos ya a hablar en prensa diciendo pues, que si el modelo es muy restrictivo y va a haber mucha burocracia, va a haber solo dispensación en hospitales, solo van a poder prescribir ciertos especialistas, no va a entrar la flor y va a ser muy complicado, pues que el paciente, lógicamente, va a volver al mercado negro. Y esto, porque había preparado la presentación de una forma, pero creo que es importante que todos sepáis que a día de hoy la intención del Gobierno no es avanzar con el tema del cannabis medicinal. El documento sí sabemos que ha salido de la Agencia Española del Medicamento, pero ahora mismo está parada en el Ministerio de Sanidad y se puede quedar ahí parado indefinidamente, no sabemos cuánto tiempo. Entonces esto lo hemos sacado ahora el día 4 de marzo, donde la declaración que hacemos es los pacientes tememos que lo vayan a dejar caer. Y conseguimos también que el país nos diera un pequeñito hueco, porque todo el mundo sabéis de quién depende el país, en el que se vuelve a insistir en que el plazo del 28 de diciembre
no se ha cumplido, estamos en marzo, no se cumple, ese informe de la agencia nadie lo ha visto, está en un Ministerio de Sanidad donde nadie sabe cuáles son los siguientes pasos y tenemos elecciones autonómicas en nada y tenemos elecciones generales en nada y lo que no consigamos antes de Semana Santa, pues posiblemente si no lo volvemos a meter en agenda política se va a volver a caer todo. Si se vuelve a caer todo, tendríamos que esperar a enero, febrero, marzo del año 24 para volver otra vez a querer intentarlo, si es que nos quedan fuerzas, porque el desgaste ha sido muy, muy alto y muchos de aquí ya lo sabéis. Y vamos a intentar hacer el último esfuerzo, que era lo que comentábamos ayer en los grupos de trabajo de la subcomisión, pues de que, claro, todo el mundo Carol aprieta, pero al fin y al cabo necesitamos músculo para poder apretar porque nos estamos enfrentando a un colegio de médicos que no quiero ir a hablar del cannabis, nos estamos enfrentando a farmaindustria, a la Big Pharma, no a la farmacanábica, sino a la Big Pharma, que dice que si el resto de medicamentos tienen que pasar una serie de protocolos, que por qué el cannabis no. Entonces, ahora mismo hay una pelea ahí bastante gordota y lo que pensábamos que iba a ser ya un descanso, pues parece ser que todavía nos queda un poquito de recorrido. Así que nada, si queréis os puedo leer brevemente, porque llegó ayer la respuesta del Ministerio a Ciudadanos, que presentó una pregunta por escrito, y os voy a resumir solo una frase para lo que veáis lo que dice la ministra, que es: se espera que pueda publicarse próximamente. Se espera que pueda publicarse próximamente. Esto es lo que tenemos, no podemos hacer más. Y bueno, pues esta es la situación de cómo hemos llegado hasta aquí. Nosotros pensábamos que como observatorio, poco de silencio, por fin, pensábamos que como observatorio nuestro trabajo era llegar hasta el ministerio y que ya estaríamos, pero me da la sensación que esto es el cuento de nunca acabar y bueno, pues ya veremos cómo acabamos. Así que nada, gracias a todos y quiero dar gracias especiales a la Fundación Cana porque sin el apoyo de la Fundación, el Observatorio y la Asociación de Pacientes no hubiéramos podido realizar este trabajo, tanto a nivel de formación como de apoyo y quería ponerlo en valor hoy con vosotros. Así que nada.